Advertencia. Esto es ficción. La candidata presidencial es una novela de suspenso político que recrea la actualidad de Colombia y sus principales actores. Se vale de situaciones imaginadas, diálogos inventados y personajes ficticios. En otras palabras, no se confunda. La candidata presidencial es una caricatura de la realidad, una parodia, un ejercicio de imaginación. Esta es una novela de ficción coyuntural. Capítulo 2. El congresista 281. Miércoles 10 de febrero de 2021. Juan Alberto Londoño colgó con la FM, entre derrotado y fastidiado por la entrevista que le acababan de hacer. Pero tenemos entre todos que contribuir un poco más. ¿No le parece esa una respuesta un poco populista? En el sentido de que siempre se dice que los capitales extranjeros y la gente que guarda la plata afuera, que no necesariamente es mucha, pero si hay un ejercicio de usted... Disque populista, dijo para sí el viceministro general de Hacienda. Si hay un cargo en el que no se puede ser populista, es en este. Recibió muchos mensajes por chat, sobre todo mentiras piadosas de amigos y subalternos. Yo creo que salió bien. Es lo que había que decir. De entre todas esas palmaditas en la espalda, le llamó la atención que le escribiera una mujer que conoció durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Déjeme darle una mano, decía el mensaje de la candidata. Martes 23 de febrero de 2021. Nicolás Ulloa se paró frente a la puerta del restaurante Padre en el centro de Bogotá. Eligió una mesa y esperó con paciencia. El viceministro de Hacienda apareció. A él le hacían corte alcaldes, gobernadores, congresistas y hasta funcionarios del mismo gobierno. Todos competían por un espacio en su agenda para hacer el respectivo besamanos. De él dependían muchas inversiones en pueblos y departamentos, un acueducto, un puente o una vía. A aquel viceministro le decían sin que lo supiera el congresista 281. No podía haber una curul mal parqueada porque se tiraba en plancha para sentarse e intervenir con aire de parlamentario. Y solo quiero agradecerles por esta gran tarea que han hecho y en nombre del gobierno decir que estamos aquí para trabajar con ustedes. Muchas gracias, presidente. Solo unos pocos se habían atrevido a quejarse de Londoño. Alguna vez por asumir más vocería ante el Congreso que el propio ministro de Hacienda. Y le pido un favor, señor presidente Arturo Char. El viceministro Londoño no tiene por qué estar hablando en estas sesiones. Él no es vocero del gobierno. Aunque no era intocable, Londoño tenía cierto nivel de inmunidad. Pero de entre todas las cosas que habían pasado de agache, hubo una en particular que llamó la atención de Nicolás. Un video en el que se sugiere que Londoño estaba alicorado durante un debate por Zoom en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Y se lo pido con respeto. Démonos un espacio para mirar ese tema, para ver si en plenaria encontramos una posición correcta. ¿Nicolás? Adivinó Londoño a la distancia. Era alto, muy alto. También era feo, muy feo. Y además era inteligente, brillante. Su aspecto no era el de un viceministro de Hacienda convencional, de esos técnicos de anteojos que se esfuerzan por verse impecables. Él vivía sin saco ni corbata, con la camisa arrugada, un poco salida de los pantalones. Las mangas a medio recoger y casi nunca se apuntaba los primeros dos botones a la altura del cuello. «Viceministro, ¿cómo le va?», saludó Nicolás Ulloa de pie, él sí, con pinta de viceministro convencional. Traje a la medida, corbata centrada y peinado de medio lado. «Entonces, usted es amigo de la candidata». «Somos cercanos, sí». «Bueno, me dijo ella que usted tenía algo que quería mostrarme». «No es algo que yo quiera mostrarle», replicó Nicolás. «Es algo que ella me pidió compartirle y que usted le puede servir». El emisario de la candidata levantó el portafolios que descansaba en otra silla de la mesa y sacó un documento de unas 5 hojas.
Este es el proyecto de unificación de periodos que ha venido moviendo este año Gilberto Toro. Imagínese que este proyecto pase con visto bueno del gobierno, obviamente, un visto bueno que sea discreto. ¿Y cuál es la idea?, cuestionó el viceministro. ¿Que ellos apoyen la reforma fiscal y nosotros apoyamos esto? Imagínese, vice, ¿a qué congresista, alcalde, gobernador le va a disgustar la idea de quedarse un ratico más en donde está? Y esto de la pandemia sirve, sobre todo con los congresistas, que son los que más nos interesan. Ninguno está viendo fácil cómo va a ser campaña el otro año. Con tanta restricción, con el distanciamiento social, con las cuarentenas, con las nuevas cepas del coronavirus. Esto es un inmenso gana, gana, gana. Ganan los congresistas porque se quedan 2 añitos más sin meterse en el berenjenal de una campaña en tiempos de COVID. Gana el gobierno. Y también usted, vice, no nos digamos mentiras, porque queda usted como un héroe sacando adelante una reforma tributaria tan difícil. Como quien se ve tentado por el diablo, pero logra reaccionar en el último segundo, Londoño empujó las hojas hacia adelante. Me parece muy complicado. Tengo suficiente trabajo intentando defender la reforma fiscal como para ahora tener que defender esto. Vice, usted no tiene que defender nada. Este proyecto lo mueve Gilberto Toro con la Federación de Municipios. Usted lo único que tiene que hacer es sentarse con los congresistas que necesita y decirles que no se preocupen por sacar adelante la reforma tributaria, que sí es impopular, pero no importa, porque van a tener 2 años más en el Congreso y sin hacer campaña. Pero yo no les puedo garantizar eso, que van a tener 2 años más en el Congreso, cuestionó Londoño. Es que eso depende de ellos. Lo primero que tienen que hacer ellos es firmar el proyecto de la Federación de Municipios. Ellos firman y el gobierno apoya. ¿Qué les pedimos a cambio de ese apoyo? Que respalden la reforma tributaria y como incentivo adicional, pero eso ya es cosa suya, vice. Usted les puede dar un cariñito para las obras en sus regiones. Eso sí, cada vez que un congresista se vaya subiendo al bus, usted me pasa el dato de quién es para buscarlo y que firme el proyecto de ampliación de periodos. De eso se encarga Toro. Martes 2 de marzo de 2021. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, se despidió uno por uno de los invitados a la reunión con Asobares. Hemos tenido una reunión muy importante la mañana de hoy en la vicepresidencia de la República. Acordaron una serie de medidas para el consumo responsable de licor. Era otro intento de aquella mujer por aparecer en los medios como una funcionaria diligente, a ver si al fin le daba vuelta a ese destino tan perseguido y esquivo. Convertirse en la primera presidenta en la historia de Colombia. Allí también estaba Gilberto Toro, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. No se le veía intención de abandonar el lugar. La vicepresidenta Ramírez condujo a Gilberto Toro hasta su oficina. Allí estaba la candidata. ¡Mi señora!, exclamó Toro. Al fin nos vemos las caras, así sea con tapabocas. Hola, Gilberto, ¿cómo le va? Veo que se está dejando las canas, bien por usted. Toro se repasó la mano por el pelo. Sí, me cansé de estar tinturándome cada 15 días, eso es una esclavitud. Bueno, dijo la vicepresidenta, de pronto yo, sobre todo, quiero escucharlos, aunque no es mucho lo que yo tenga para decir, pero sí me gustaría dejar claro primero que todo... Marta Lucía hablaba mucho hasta cuando tenía poco para decir. Y cuando de verdad hablaba poco, igual parecía que contaba demasiadas cosas. El problema es que lo hacía sin pausas, sin dejar un espacio después de cada punto. Pegaba la última palabra de una frase con la primera palabra de la siguiente y así parecía que nunca iba a terminar. Es importante que manejemos este tema con prudencia. Mi nombre no debe aparecer por ningún lado. Por obvias razones sería muy difícil explicar que la vicepresidenta está apoyando este proyecto que tampoco debería ser así. Uno debería estar en su derecho, ni más faltaba, de expresar sus opiniones en el pasado. Yo he apoyado la unificación de periodos para no ir muy lejos. Hace un año dije en Cartagena que había que racionalizar los periodos electorales, usted lo sabe. Marta Lucía pensó que ser vicepresidenta le iba a servir para catapultar su imagen, para exponer su labor
labor diaria en una vitrina gigante, para que más personas pudieran darse cuenta de lo maravillosa que era. Pero no, la realidad, que pega más duro que un golpe en la cabeza con una esquina, le demostró lo contrario. Desde que se posesionó en agosto de 2018, su imagen favorable se había desplomado. 20 puntos en la encuesta de Inbamer y 36 puntos en la de Datexco. En otras palabras, subirse al podio de la vicepresidencia solo le había servido para caerle mal a más personas. Y aún así, su lógica le decía que podía recomponer su imagen si se mantenía un poco más en el cargo. Asociados a estar todo el tiempo en elecciones. La candidata no supo de qué estaba hablando la vicepresidenta cuando al fin acabó su prólogo, que más bien pareció un largo capítulo 1. Afortunadamente, Gilberto Toro sí había estado prestando atención hasta el final, aunque con mucho esfuerzo. Pues el viceministro Londoño ha estado muy diligente haciendo la tarea, dijo Toro. Él nos ha estado diciendo con qué congresistas ya ha hablado y nosotros de una nos hemos puesto en contacto con ellos para recogerles las firmas. Yo creo que vamos muy bien. Yo, en cambio, creo que a ese proyecto hay que meterle más carne, cuestionó la candidata. ¿Cómo más carne?, preguntó Toro. Este es prácticamente el mismo proyecto que han presentado en años anteriores y con el que nunca pasa nada. Estaba pensando, ¿no será que hay que hacer de esto una propuesta más ambiciosa? ¿No será que hay que hacer de esta una propuesta todavía más atractiva? ¿Cómo hacemos para que haya un consenso generalizado, no solo entre los partidos, sino ojalá entre todos los poderes del Estado? Y entonces me acordé de lo que dijo Gilberto, que el espíritu de esta reforma apunta a que los dirigentes tengan más tiempo para consolidar sus planes de desarrollo, ¿cierto? Así es, respondió Toro. Pues ¿por qué no aprovechar para que otras altas dignidades del Estado hagan lo mismo y tengan más tiempo para consolidar sus planes, para que dejen huella, para darles estabilidad a tantas instituciones a las que les sirve un poco más de continuidad de sus líderes? ¿De quiénes estamos hablando?, indagó Toro. De todos, respondió la candidata sin vacilar. Fiscal, procuradora, contralor, registrador, auditor, defensor del pueblo, pero también los magistrados de las altas cortes y hasta del Consejo Nacional Electoral, todos. Perdóname, intervino la vicepresidenta, pero ¿y eso cómo va a servir para aumentar las probabilidades de que la reforma pase? Los organismos de control están en manos de las bancadas gobiernistas, ¿cierto? ¿No creen que les va a parecer un incentivo adicional que sus fichas sigan ahí por otro tiempo? ¿Qué mayoría se va a quejar de prorrogar el periodo de su fiscal o de su procuradora? Y pensando en los controles a esta reforma más adelante, ¿qué magistrado se va a negar a sí mismo la posibilidad de mantener su silla por 1 o 2 años más? Lo que propongo, sin insistir tampoco mucho en la idea, porque eso al final lo decidirá usted, Gilberto, lo que propongo es que esta vez le metamos toda la ficha a la reforma, que ahora sí se haga realidad. Y para eso nos sobra que ampliemos el alcance del proyecto, que incentive a la mayor cantidad de actores. A Toro le habría parecido una idea descabellada si la hubiera escuchado de otra persona, en otro contexto.